Hola historiadores, bienvenidos al canal. En este video te cuento la historia de la Orden de los Caballeros del Templo de Salomón, más conocidos como Templarios. Esta orden militar católica medieval desempeñó un papel crucial en la protección de los lugares santos cristianos y los peregrinos en Oriente Medio y otras regiones. Acompáñanos mientras exploramos la fascinante historia y legado de los templarios. La Orden de los Caballeros del Templo de Salomón, o Templarios, fue una orden militar católica medieval cuyos miembros combinaban la destreza marcial con la vida monástica. Defendían los lugares santos cristianos y a los peregrinos en Medio Oriente y en otros lugares. Esta orden se formó en 1119 por 7 caballeros liderados por Hugo de Payns. En 1120, Balduino II, el rey de Jerusalén, les entregó su palacio, que se convirtió en su sede principal. Fueron reconocidos oficialmente como orden por el Papa Honorio II en el Concilio de Troyes en 1129. Adoptaron una capa blanca con la insignia de la Cruz Roja sobre fondo blanco. Recibían donaciones de dinero, tierras, caballos, equipo militar y comida. La orden creció gracias a las donaciones y la adquisición de propiedades que producían ingresos. También aumentaron sus arcas mediante botines, tierras y tributos de ciudades conquistadas. Establecieron centros secundarios en Europa Occidental, que proporcionaron ingresos y reclutas. A pesar de recibir abundantes donaciones de toda Europa, los templarios también enfrentaban costos significativos. Mantener a los caballeros, sus escuderos, caballos, armaduras y equipo era costoso y drenaba sus finanzas. Debían pagar impuestos al Estado, donaciones al papado, diezmos a la iglesia y otros pagos a autoridades locales. Tenían propósitos caritativos, como ayudar a los pobres, distribuyendo 1/10 parte del pan producido como limosna. Los desastres militares resultaban en grandes pérdidas de hombres y propiedades. A pesar de su aparente riqueza, las cuentas exactas de los templarios son desconocidas, y es posible que nunca fueran tan ricos como se cree. A partir del siglo XII ampliaron su influencia participando en campañas cruzadas en la península ibérica y báltica, convirtiéndose en una orden militar internacional con muchos recursos. Se destacaron especialmente en el ámbito bancario, estableciendo un modelo que otras órdenes militares imitarían. Las comunidades y conventos templarios eran considerados lugares seguros, por lo que se convirtieron en depósitos de dinero, joyas y documentos importantes. Desde 1130, la orden comenzó a ofrecer préstamos con intereses, utilizando sus propias reservas de dinero en efectivo. Permitían a las personas depositar dinero en un convento y transferirlo a otro, siempre que presentaran la documentación adecuada. Ofrecían servicios bancarios primitivos, como cuentas corrientes, donde los titulares depositaban fondos regularmente y podían autorizar pagos a terceros. Para el siglo XIII, los templarios se habían convertido en banqueros de confianza,
con reyes y nobles confiando en ellos para mantener sus tesorerías. Los reyes y nobles adelantaban grandes sumas de dinero a los templarios para financiar las cruzadas, recuperándolas una vez ellos retornaran a Levante. Prestaban dinero a los gobernantes, convirtiéndose en un elemento importante de la estructura económica medieval. Los reclutas templarios provenían de toda Europa occidental, siendo Francia la fuente principal, y motivados por obligaciones religiosas, penitencias por pecados, búsqueda de aventura, ganancias personales o estabilidad económica. Los reclutas debían ser libres y a partir del siglo XIII descendientes de caballeros. La mayoría de los reclutas tenían entre 20 y 30 años, aunque algunos se unían más tarde. La orden tenía dos rangos, caballeros y sargentos, con la mayoría perteneciendo al segundo. La orden estaba dirigida por el Gran Maestre y organizada en regiones geográficas llamadas prioratos. Los conventos tenían autonomía local, pero enviaban una parte de sus ingresos a la sede central. El Gran Maestre residía en Jerusalén, luego en Acre y Chipre, con apoyo de otros altos oficiales y funcionarios. Se celebraban encuentros de representantes de la orden, pero los conventos locales disfrutaban de autonomía. Los caballeros templarios hacían votos al ingresar a la orden, destacando la promesa de obediencia al Gran Maestre. Se comprometían a asistir a misas obligatorias, practicar el celibato y comer en común. Estaban prohibidos los placeres terrenales, como la caza y la vestimenta llamativa, y usaban cinturones simples de lana como símbolo de castidad. La cruz roja en el pecho que tenían sus vestimentas, distintiva de la orden, la llevaban también en la librea de los caballos y en la bandera. Sus escudos eran blancos con una tira negra en la parte superior, y los sargentos vestían túnicas o capas marrones o negras. Todos los templarios tenían barba y pelo corto. A diferencia de otras órdenes militares, los caballeros templarios podían tener propiedades personales y vestían lino en primavera y verano. Las transgresiones a la norma de la orden, conocidas como la regla, podían resultar en castigos que iban desde la retirada de privilegios hasta latigazos o prisión de por vida. Los templarios eran habilidosos en el combate con la lanza, la espada y el arco, y estaban bien equipados, lo que los convirtió en uno de los ejércitos mejor entrenados y equipados de los cruzados. Eran conocidos por sus disciplinadas cargas a caballo, que rompían las líneas enemigas, creando caos para que las tropas aliadas avanzaran. Mantenían una disciplina estricta, tanto en la batalla como en el campamento, con severas penas para los caballeros que desobedecieran órdenes. Se encargaban de defender pasos importantes y construir y mantener castillos en el oriente cristiano. También cumplían con su función original, de proteger a los peregrinos, manteniendo fuertes a lo largo de las rutas de peregrinación. Aunque participaron en victorias notables, como el asedio de Acre y Damieta, también sufrieron derrotas importantes, como la de Forbie y Hattin. En caso de captura, los templarios esperaban ser ejecutados debido a su reputación marcial. A pesar de las pérdidas en batalla, su red de conventos le permitía reponerse material y personalmente. Los gobernantes occidentales comenzaron a desconfiar de las órdenes militares debido a su poder y autonomía, así como a acusaciones de abuso de privilegios y corrupción. Las críticas hacia los templarios incluían la acusación de llevar una vida fácil
y malgastar recursos en competir con otras órdenes. Al final del siglo XIII se consideraba que las órdenes militares eran demasiado independientes, lo que llevó a propuestas para amalgamarlas en una única orden. A partir de 1307, circularon acusaciones más graves contra los templarios, incluyendo negar a Cristo y adorar ídolos. El viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó arrestar a todos los templarios de la región. Sus motivos siguen sin estar claros, pero los historiadores modernos sugieren como posibilidades la amenaza militar de los templarios, el deseo de adquirir riqueza, la oportunidad de ganar una ventaja política y prestigio sobre el papado, e incluso que Felipe se creyera realmente los rumores sobre la orden. Además de negar a Cristo y deshonrar la cruz, también fueron acusados de promover las prácticas homosexuales, los besos indecentes y la adoración de ídolos. En un principio, el Papa Clemente V, que estuvo en el cargo de 1305 a 1314, apoyó la orden de Felipe IV, sin averiguar si eran ciertas las acusaciones. Al fin y al cabo, los templarios no eran más que una de sus órdenes militares. Pero Felipe logró extraer confesiones de varios templarios, incluido el gran maestre Jacques de Molay. El resultado fue que el Papa ordenó arrestar a todos los templarios de Europa Occidental y requisar sus propiedades. Los templarios no pudieron resistir, excepto en Aragón, donde varios consiguieron aguantar en sus castillos hasta 1308. Después hubo un juicio en París en 1310, tras el cual 54 templarios fueron quemados en la hoguera. En 1314, el gran maestre de la orden, Jacques de Molay, y el preceptor de Normandía, Geoffrey de Charnay, también fueron quemados en la hoguera, aunque el primero seguía manteniendo que era inocente mientras lo llevaban a la hoguera. Sin embargo, el destino de la orden en conjunto se decidió en 1311, en el Concilio de Vienne. Durante este concilio se tuvieron en cuenta las investigaciones realizadas durante los 3 años anteriores sobre los asuntos de la orden en toda Europa, así como las confesiones que probablemente se lograron mediante torturas. La mayoría de los caballeros de Francia e Italia y 3 ingleses admitieron todos los cargos, pero ninguno lo hizo en cuanto a las acusaciones más serias en Chipre y la península ibérica. El Papa declaró oficialmente el fin de la orden el 3 de abril de 1312, aunque la razón fue la dañina pérdida de su reputación más que cualquier veredicto de culpabilidad. Nunca se presentaron las pruebas físicas de las acusaciones, ni registros, ni estatuas de ídolos, ni nada. Además, muchos caballeros se retractaron después de sus confesiones, incluso estando ya condenados y cuando ya no servía de nada. Se jubiló a la mayoría de los caballeros templarios y se les prohibió volver a unirse a ninguna orden militar. Muchas de las posesiones de los templarios pasaron a los caballeros hospitalarios, por orden del Papa, el 2 de mayo de 1312. Sin embargo, gran parte de las tierras y el dinero acabó en los bolsillos de los nobles, especialmente en Castilla. El ataque a los templarios no tuvo mayor efecto en las demás órdenes militares. El debate para combinarlos a todos en una sola unidad no llegó a nada. Y la orden de los caballeros teutónicos, que probablemente se merecían las críticas más que ninguna otra orden, se salvó por sus estrechas conexiones con los gobernantes laicos alemanes. Los caballeros teutónicos trasladaron su sede de Viena a Prusia,
que era más remota, mientras que los caballeros hospitalarios fueron astutos al desplazar su sede a Rodas, donde tendrían más seguridad. Ambos traslados ocurrieron en 1309 y probablemente aseguraron la existencia continuada de las órdenes de una manera u otra hasta la actualidad. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la historia de los templarios. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video.